de la mañana con 19 minutos. Continuamos con más en esta primera edición de Poder Informativo. Muchas gracias por seguir con nosotros en sintonía de la Grande de Tabasco, 570 de AM, la primera del cuadrante, y en FM nos escuchamos en 89.7. Gracias también a quienes siguen la transmisión en internet en www.canaltvx.com. Recuerda que nosotros estaremos con ustedes a las 10 de la mañana. Aún hay tiempo para que nos haga llegar todos sus comentarios, sus opiniones. Si tiene alguna denuncia, algún reporte, háganoslo llegar. Con mucho gusto les estaremos dando lectura y por supuesto buscando la efectividad que usted desea. Y también recuerde que si tiene alguna duda en materia de derecho, en materia jurídica, si tiene alguna duda en cuanto a un proceso, en cuanto a alguna acusación, y gusta que nuestro abogado al aire, el maestro en Derecho Normando Granados Maldonado la aclare, usted puede comunicarse al 315-8600, al 315-6223 o bien a la alada sin costo, el 01800 40 00 570. Puede enviarnos también un mensaje de texto al 9931 03 26 35. Comuníquese con nosotros y vamos a recibirlo, ya darle la bienvenida en esta mañana. Ya está con nosotros el maestro en Derecho, el abogado Normando Granados Maldonado. Buenos días, les saludo con gusto, abogado, ¿cómo está? Buenos días, Karian, buenos días, Apolito. Pues es un gusto recibirle, y además el día de hoy vamos a tratar un tema delicado en este sentido. Estamos hablando de niños, estamos hablando de un presunto abuso sexual, el tema de la pederastía. Básicamente la pederastía es un término que hemos utilizado más mediáticamente que de forma jurídica. Hay una reforma en el artículo 327, se plasma ahora una modificación de abuso sexual, hostigamiento sexual, y cuando cataloga a la víctima como menores de 14 años se denomina pederastía. Desafortunadamente nuestros legisladores en el estado de Tabasco incluyen exclusivamente la figura típica de introducción, miembro viril o cualquier otra parte del cuerpo u objeto en cualquiera de las cavidades no inocuas e inocuas de un menor. Lo que se protege como bien jurídico tutelado en el evento de los menores es el consentimiento. Básicamente una persona de menor de 14 años, su consentimiento se puede ver viciado de varias maneras. Específicamente, un menor obtiene ciertas prestaciones a cambio de su conducta. Normalmente está tendiente a obedecer, tendiente a quedar bien y sobre todo tendiente a ser aceptado. La principal incidencia de los factores de riesgo para el menor son la discapacidad aún para poderse comunicar, como los niños que aún no hablan, o aquellos que tienen capacidades diferentes, que tienen capacidades de interacción personal diferentes, digamos síndrome de Down o digamos autismo, y también aquellos que se encuentran en una etapa sexual activa prematura, aquellos que son preimpúberes o anteimpúberes, que ya tienen connotaciones sexuales en su conducta, tienen inquietudes sexuales y por el entorno que los rodea fácilmente son víctimas. Esos tres factores es muy importante que los consideremos. La pederastía en sí protege la oportunidad de que un sujeto pueda someter la voluntad u obtener el conocimiento o consentimiento viciado de un menor para efectos de practicar actos eróticos sexuales sobre el mismo. Hay reglamentación internacional tanto en la Convención de Derechos Americanos, la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud y la misma Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas, en su artículo 19, forza a cada uno de los países vinculantes que han firmado ese tratado a proteger y a brindar los medios tendientes a proteger el sano desarrollo psicosexual y sobre todo volitivo, que quiere decir la capacidad de determinar qué sí quieres y qué no quieres hacer para los niños. Este instrumento, al igual que todos los demás que te refiero, están vinculados a México independientemente de que lo tengamos o no considerado dentro de nuestra reglamentación penal, pero específicamente habla de que el menor, estando en un entorno familiar protegido, donde supuestamente tienen seguridad, se encuentran vulnerados casi en un 80% en la incidencia de los casos de pederastía, antes abuso sexual o hostigamiento sexual, por personas relacionadas directamente con el vínculo familiar. ¿Por qué?
porque el sujeto se encuentra sometido al consentimiento, aprobación, determinación y facilitamiento de aquellas cosas o aquellos bienestares que el niño necesita o siente que merece. Quiere un iPad, quiere un teléfono, quiere un permiso, ¿no? Y el caldo de cultivo normalmente son las familias disfuncionales, aquellas que se han desintegrado, que se encuentran en un proceso de divorcio, que se encuentran en separación o cuya unión no está vinculada por las leyes y resulta ser un amaciato o un concubinato en el cual una de las dos no son parte directamente consanguínea con el menor, y esto, al erradicar la vinculación sanguínea, esa vinculación emocional y moral que te permite tener cierta responsabilidad sobre el menor, se le hace muy fácil el hecho de tener un acercamiento o ciertos tocamientos, ciertos abusos, los cuales quizás no caen en pederastía. Y ahí hay un vacío porque habríamos de abuso infantil, pero normalmente el menor tiene una calidad de credibilidad muy baja en cuanto a lo que es el vínculo familiar. A la parte de la madre no le cree, toda vez que el amacio o el concubino pues normalmente es el que subviene o el que provee los bienestares del hogar, y por lo tanto no lo voy a poner en riesgo por el hecho de que dijo que me tocó, que me agarró. Seguramente está mintiendo. Normalmente uno acusa recibo al menor diciéndole que está mintiendo. En estadísticas de UNICEF a nivel internacional, solamente el 7% de las denuncias infantiles sobre pederastía, sobre abuso sexual o sobre tocamientos y hostigamiento resultan ser falsas, y naturalmente son sobre los matrimonios que están en desintegración. Por ejemplo, en los procesos de divorcio, normalmente los menores, para llamar la atención o para quedar bien con alguno de los dos cónyuges, habla de conductas improbas en su contra, pero eso es un 7% a nivel internacional. Te refería hace unos momentos incluso que la Convención de Derechos de los Niños y las Niñas previene que incluso los matrimonios acordados o forzados de menores de 18 años resulta ser una violación de derechos y de garantías, y por lo tanto deberían quedar nulos. Hablemos de pederastía a nivel mediático. Hablábamos del monstruo que estuvo en Cancún, ese extranjero que tenía relaciones con menores, que tenía pornografía de uso de menores en la misma. Estamos hablando de monstruos, sí, pero desafortunadamente México y los criterios de la Corte han especificado la diferenciación para restringir o para penalizar este tipo de conductas en el derecho, la teoría del autor y no del acto. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? No hablan específicamente de poder restringir de forma legal o penalizar de forma legal al sujeto en sí por su conducta y por su perfil. Hablemos de los pedófilos, aquellos que tienen preferencia por los menores, sino hablan específicamente de las consecuencias del acto. No son preventivos, sino son directamente sobre las consecuencias. Un sujeto que en la infancia ha sido objeto de abuso sexual requiere, independientemente de cualquier otro medio, una terapia específica que lo ayude a reconstituir esa personalidad que fue desmembrada. Y el hecho de que nosotros estemos solamente sancionando a aquellos que, aun cuando tengan antecedentes de pedofilia, de pederastía, no se les va a restringir de forma alguna, sino hasta que cometan el delito, entonces nosotros estamos cayendo en lo que es el consecuencialismo jurídico, que quiere decir solamente si rompes, te sanciono. Si has roto antes y eres normalmente como un chivo en cristalería, pues no te voy a hacer nada hasta que no rompas algo. Eso desafortunadamente impacta en una incidencia muy grave. El 85% de las incidencias de pederastía se da dentro de la familia, dentro del núcleo familiar, y obedece a 3 factores que reducen la capacidad de decisión del menor. Uno de ellos es la minoría de edad, en la cual no tienen discernimiento bajo de los 14 años o que tengan alguna incapacidad. Otra es una familia disociada, una familia que no está funcionando. Ojo, la comunicación con los menores es muy importante para efectos de saber exactamente qué está pasando, y en el evento de tener una denuncia o un hallazgo o un indicio de que está bajo los efectos de algún tipo de abuso sexual o quizás pederastía, tenemos nosotros que escuchar al menor y no solamente confrontarlo con la persona agresora, porque eso lo único que va a hacer es inhibirlo, introvertirlo y muy probablemente lo niegue. Tenemos que llevarlo ante una autoridad que se haga una valoración psicológica y, determinando las consecuencias de la misma, poder en un momento dado coaccionar y traer a la justicia al responsable. Y la tercera incidencia es el hecho de que los menores entran en una etapa
de prepubertad y de desarrollo sexual que quizás no entienden y necesitan que alguien les esté proveyendo de información, y aquel que se acerca y que su tratamiento es de mejores condiciones que lo que recibo en mi familia, en mi casa me dan 15 pesos a la semana para que yo vaya a gastar a la escuela, y este sujeto me da una mochila nueva y aparte me lleva en su carro y aparte me da dinero para gastar, a lo mejor es una persona buena conmigo. Esa es la manera de pensar. Por eso el sometimiento de voluntad por debajo de los 14 años es sobreentendido. Se presume que hay un sometimiento de voluntad porque inclusive puede entrar en el factor engaño. Cuando el menor se encuentra conquistado por todos esos cortejos de un mayor que pretende abusar de él, normalmente va a ceder. Por eso la presunción va debajo de los 14 años. Por encima de los 14 años existen consentimientos que son viciados, como el evento de estar sometido por violencia física o moral, el estar en condiciones no óptimas de desarrollo psicosexual, y otra a través de lo que se llama el cortejo o la misma conquista por situaciones materiales. Tenemos que tener mucho ojo. Afortunadamente el Estado de Tabasco ya lo previene en el artículo 327 con una penalidad de 15 a 20 años de prisión. Y si es una relación familiar directa, consanguínea o de sumisión, ya sea por maestro, ya sea por entrenadores, ya sea por amigos de la familia directos, entonces aumenta de 1 a 5 años. Esto probablemente le produzca efectos al perpetrador, pero al menor va a ser de por vida. Y entonces, entiendo, no se configura desde antes y me dice, a lo mejor me está abrazando mucho, no me gusta lo que me dice, esto todavía no es un delito, hay que esperar a que prácticamente consume. Desafortunadamente la pederastía tiene que incluir la introducción en cualquiera de los orificios anal, vaginal u oral del miembro viril o de cualquiera de las partes del cuerpo o incluso de objetos, porque esto hace un sometimiento tipificado como un acto equiparado a lo sexual. Antes le denominaban equiparado a la violación por el efecto de no tener el consentimiento. Tú sabes que la libertad del sujeto es uno de los valores principales que existen. ¿A qué autoridad se debe dirigir uno en caso de saber de un caso? En el caso del municipio del centro tenemos el CAMBI, que es el Centro de Atención a Menores y Víctimas e Incapaces, que se encuentra atrás del Hospital Rovirosa, pero cualquier autoridad de forma cautelar debe tomar conocimiento de esta denuncia, canalizarlo para allá, pero sí tomar las medidas precautorias. Por ejemplo, el caso en que encuentro llorando al menor y acaba de ser objeto de un abuso sexual con penetración, debo llevarlo a cualquier autoridad. Estos deben demandar a la captura porque se trata de un delito grave y además existe peligrosidad para la sustracción del sujeto, y ponerlo a disposición de la autoridad. En los municipios recurrir a la gente del Ministerio Público, incluso a la policía municipal, para efectos de que sujeten y tengan cautivo al probable responsable. Ahora, nunca debemos nosotros dejarle creer a nuestros hijos. Es preferible secuenciar una cadena de mentiras hasta descubrirla a poner en riesgo la oportunidad de que él sea objeto de violencia o incluso de pederastía. El uso de los menores en video grabaciones que incluso se utilizan en YouTube para hacer una comercialización o para hacerse muy los simpáticos, también puede ser objeto de sanción como pederastía. Los mismos menores reciben una incidencia de 1 a 3 abusos sexuales por parte de menores también que son compañeros de escuela. Qué tema tan complicado, importante aclarar en este sentido los puntos. Si usted tiene alguna duda, si quiere hacer alguna pregunta en este tema o en el tema que a usted le preocupe, con nuestro abogado al aire, el maestro en Derecho Normando Granados Maldonado, háganosla llegar, con gusto la estaremos comentando. También si quiere que se aborde un tema, y pues bueno, importante, ¿no? En este sentido, cuidar a nuestros niños. Es correcto, yo les sugiero únicamente tengan comunicación directa y observen las conductas, todos los indicadores de los menores que sean diferentes a una conducta normal, siempre deben de recibir una atención directa y una pregunta: ¿qué está sucediendo? ¿Qué te gustaría comentarme? No advertir, vamos a hacerle al que te hizo, no, simple y sencillamente déjame saber qué estás sintiendo, qué estás pensando. En ocasiones no te van a decir qué sucedió, pero sí cómo se están sintiendo, y uno tiene que tener la capacidad, si tienes atención en tus hijos, de que algo está sucediendo que no es ideal, y eso nosotros tenemos que interrumpirlo como responsabilidad paterna para efectos de su sano desarrollo psicosexual y sobre todo que sea una persona íntegra en el futuro. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Normando Granados Maldonado, maestro en Derecho, nuestro abogado al aire. Les esperamos la próxima semana con una nueva entrega.
Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, son ya las 9:35 minutos, es breve, enseguida regresamos.